Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, o al menos a mí me la ha dejado, y sé que a muchos de ustedes también les va a impactar. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sobre todo, de una explicación que ha dado recientemente sobre su estado civil, que ha dejado a muchísimos fans totalmente sorprendidos. Así que si ustedes son fans de Can Yaman, o simplemente les gusta el mundo de las celebridades y las sorpresas, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque nos encanta traerles las noticias más jugosas y las historias más interesantes del espectáculo. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman es una figura que genera muchísima atención. Con su carisma arrollador, su físico escultural y su talento actoral, se ha convertido en un fenómeno global. Lo hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, que lo catapultó a la fama internacional, y luego en otras series y proyectos que lo han consolidado aún más. Su presencia en pantalla es magnética, capaz de cautivar a audiencias de diferentes culturas y geografías. Cada uno de sus proyectos es analizado con lupa por sus seguidores y su vida personal, como es habitual en el mundo del entretenimiento, siempre está bajo el microscopio de la prensa y, por supuesto, de sus miles de admiradores. Durante mucho tiempo, Can Yaman ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales. Ha sido relacionado con varias actrices, modelos y hasta con personalidades del mundo del deporte, alimentando constantemente el interés de la prensa rosa y de sus seguidores. Con su estilo de vida ajetreado, sus constantes viajes internacionales para participar en proyectos y promociones, y su presencia en eventos públicos de gran relevancia, es natural que los medios busquen detalles sobre quién acompaña a este apuesto actor, quién comparte su vida y sus momentos más íntimos. Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente y de lo que vamos a hablar hoy, es algo que escapa a las expectativas generales y ha generado un revuelo particular. Hace unos días Can Yaman concedió una entrevista, o tal vez fueron varias apariciones públicas en diferentes contextos, donde abordó de forma directa y para muchos, sorprendentemente, su situación sentimental. No solo hizo hincapié en su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en un plano más privado, algo que muchos de sus fans ya respetaban y admiraban como parte de su misterio, sino que también hizo una declaración que ha sido interpretada de maneras muy diversas, generando este impacto y sorpresa generalizada entre sus seguidores. La clave de todo este revuelo, y lo que ha descolocado a tantos, está en cómo ha elegido él mismo definir su estado actual y, sobre todo, la razón detrás de esa peculiar definición. Primero, recordemos que Can Yaman siempre ha sido un tanto reservado con su vida privada. Si bien es un usuario activo en redes sociales, donde comparte aspectos de su día a día como sus rutinas de entrenamiento, sus viajes por el mundo y alguna que otra escapada de ocio, rara vez se adentra en detalles sobre relaciones serias o compromisos sentimentales que vayan más allá de lo superficial. Y esto, para muchos de sus seguidores, es parte de su encanto, un hombre que sabe mantener un aura de misterio, que se presenta como accesible pero a la vez inalcanzable en su esfera más íntima. Sin embargo, en esta ocasión, la forma en que ha hablado de su presente, utilizando una metáfora muy específica y cargada de significado, ha sido lo que verdaderamente ha descolocado a muchos. Lo que Can Yaman ha explicado, y aquí viene lo verdaderamente impactante y el foco de nuestro debate, es que él se considera casado con su trabajo o algo similar. Sí, lo han oído bien. No es que haya contraído matrimonio en el sentido tradicional, de casarse con una pareja sentimental y formalizar una unión de por vida. Más bien, ha expresado de manera contundente que está completamente enfocado en su carrera, en sus proyectos venideros, en crecer profesionalmente y en alcanzar nuevas cimas en su trayectoria artística, y que en este preciso momento de su vida, su mayor compromiso, su dedicación absoluta, la tiene intrínsecamente ligada a su profesión. Esta declaración, aunque para algunos pueda parecer una forma poética y elocuente de expresar su inmenso compromiso y pasión por su carrera, para otros ha sido interpretada de manera más literal, o al menos, como una forma muy astuta de eludir responder sobre una posible pareja o un enlace sentimental en curso. Los fans, acostumbrados a especular sin descanso sobre quién podría ser la afortunada en conquistar el corazón de este popular actor, se han quedado perplejos e incluso un poco desilusionados al escuchar que el matrimonio al que se refiere es uno abstracto, uno simbólico, uno con su propia ambición, su talento y su camino profesional.
Por supuesto, esta peculiar declaración ha desatado un verdadero torbellino de comentarios en redes sociales, en foros de fans dedicados a su carrera y vida, y en los principales medios de comunicación del espectáculo. La reacción ha sido diversa y polarizada. Algunos seguidores lo entienden perfectamente y lo apoyan incondicionalmente, argumentando que es un hombre ambicioso, extremadamente dedicado a su arte y que se encuentra en un momento cumbre de su carrera, por lo que es completamente natural y predecible que toda su energía y enfoque estén volcados en potenciar su trayectoria profesional. Otros, sin embargo, han expresado cierta decepción, quizás porque esperaban escuchar noticias sobre una boda real, una pareja estable y consolidada, o al menos, que el actor fuera más abierto y transparente sobre sus romances y citas. Y un grupo más numeroso, quizás los más perspicaces y analíticos, sospechan que podría tratarse de una estrategia muy inteligente para proteger su privacidad de los escrutinios constantes, o una forma de gestionar las expectativas mediáticas y evitar el circo que suele rodear a las parejas de famosos. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta sorprendente y enigmática explicación. Por un lado, si Can Yaman está diciendo la verdad literal y sin rodeos, es un mensaje muy potente y claro para sus seguidores y para la industria en general. Está enfocado, está firmemente comprometido con su futuro profesional y no está permitiendo que las distracciones, ni las presiones sociales o mediáticas, lo desvíen de sus metas y objetivos. Es un acto de autocontrol, de priorización y de una determinación inquebrantable. En un mundo donde a menudo se valora más la vida personal y las relaciones sentimentales que la profesional, especialmente en la industria del entretenimiento, esta actitud puede ser vista como un ejemplo de madurez, de visión a largo plazo y de una profunda autoconciencia. Pero, ¿qué pasa si hay algo más, algo no dicho, detrás de esta aparente transparencia? Los rumores y las conjeturas nunca cesan con figuras públicas de la magnitud y el atractivo de Can Yaman. Podría tratarse de una estrategia mediática muy bien calculada para mantener a la prensa ocupada y entretenida con esta idea del matrimonio laboral, mientras él, en la realidad, disfruta de una relación sentimental en privado, lejos de la presión mediática asfixiante que suele acompañar a las parejas de celebridades. Podría ser una forma muy sutil y elegante de decir, mi vida personal es mía y solo mía, y lo que haga con ella, con quien la comparta, no es asunto de nadie hasta que yo decida que lo sea. Y en ese sentido, es un derecho fundamental que todos tenemos como individuos, y más aún las figuras públicas que están constantemente expuestas al escrutinio público. La verdadera sorpresa, el factor que ha generado tanto revuelo, radica en la elección específica de la palabra. Casado es un término con connotaciones extremadamente fuertes, de unión para toda la vida, de compromiso a largo plazo, de una relación íntima y formalmente reconocida. Utilizar esta palabra para describir su relación con su trabajo, por muy apasionado, intenso y absorbente que éste sea, es completamente inesperado y, hasta cierto punto, rompedor. Normalmente un actor en la cúspide de su carrera diría algo como, estoy totalmente dedicado a mi carrera, mi trabajo es mi máxima prioridad en este momento, o estoy viviendo mi mejor momento profesional y estoy aprovechándolo al máximo. Pero la palabra casado eleva el nivel de compromiso, la profundidad de la unión, a algo completamente diferente y mucho más resonante. Esto nos lleva a reflexionar sobre la presión inherente que sufren las celebridades para cumplir con ciertos roles sociales y expectativas establecidas. La sociedad en su conjunto tiende a esperar que las personas exitosas, especialmente los hombres atractivos y con proyección, tengan parejas estables, se casen, formen familias y sigan un camino vital más o menos convencional. Y cuando una figura pública como Can Yaman, que hipotéticamente podría tener acceso a innumerables oportunidades románticas y ser el centro de atención de muchas personas, declara que su matrimonio es con su trabajo, está rompiendo con esa expectativa de una manera muy audaz y provocadora. Para sus fans más acérrimos, aquellos que lo admiran profundamente y que siguen cada paso de su carrera con devoción, esta declaración podría incluso aumentar su admiración. Lo ven como alguien que no se conforma con lo establecido, que no sigue las reglas impuestas por la sociedad o la industria, que está forjando su propio camino y definiendo su propia versión de la felicidad. La idea de un amor tan puro, tan devoto y tan absoluto hacia su arte puede ser increíblemente inspiradora para ellos. Imaginen la pasión y la entrega que debe sentir por su profesión para describirla como si fuera un matrimonio, una unión sagrada. Por otro lado, para aquellos seguidores que anhelaban verlo felizmente enamorado y en una relación de pareja pública y visible, esta declaración puede ser interpretada como una señal inequívoca de que eso no está en sus planes inmediatos, o que sencillamente
No tiene ninguna intención de compartir esa faceta de su vida con el público. Y es un sentimiento completamente legítimo, supongo, porque uno se encariña con los personajes que interpretan en pantalla y con la persona que perciben detrás de ellos, llegando a desearles lo mejor en todos los aspectos de su vida. Lo más interesante de todo este asunto es cómo una simple frase, una elección de palabras tan particular, ha logrado generar un debate tan amplio y profundo. Ha puesto de manifiesto una vez más, cómo la vida privada de las celebridades se convierte instantáneamente en un tema de conversación global, cómo los fans invierten emocionalmente en las vidas de sus ídolos, y cómo las palabras cuidadosamente elegidas por una figura pública pueden tener un impacto tan masivo y desencadenar tantas reacciones. Quizás Can Yaman, con esta declaración tan peculiar, está enviando un mensaje muy claro y directo a Hollywood, a la industria del cine y la televisión a nivel internacional, que está listo para más, que está dispuesto a dedicar todo su ser, toda su energía, a su arte y que en este momento de su carrera, no hay nada más importante ni más prioritario para él que su crecimiento profesional y el desarrollo de su talento. Y eso, para un actor que se encuentra en la cúspide de su carrera y con un potencial ilimitado, es una declaración de intenciones verdaderamente seria y ambiciosa. En definitiva, la sorprendente explicación de Can Yaman sobre su supuesto matrimonio con su trabajo es una de esas noticias que nos invitan a reflexionar sobre múltiples aspectos, las presiones sociales que enfrentan las figuras públicas, la definición misma del éxito, el complejo equilibrio entre la vida personal y profesional, y la inmensa fuerza que pueden tener las palabras elegidas para comunicar un mensaje. Ya sea que lo veamos como un acto de profunda y pura dedicación a su carrera, una estrategia inteligentísima para proteger su esfera más íntima de la vorágine mediática, o simplemente una forma poética y expresiva de comunicar su estado actual, lo que es innegable es que ha logrado impactar a sus miles de fans y generar un sinfín de interrogantes y especulaciones. Y creo que esa es en gran medida parte de la magia y el atractivo de Can Yaman, siempre logra mantenernos intrigados, siempre nos sorprende, ¿verdad? Así que ahí lo tienen, la sorprendente y enigmática explicación de Can Yaman sobre su estado civil que ha dejado a muchísimos fans totalmente en shock y con la mente llena de preguntas. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen sinceramente que está 100% enfocado en su trabajo y que esa es la única verdad detrás de sus palabras, o sospechan que podría haber algo más, algo oculto, detrás de esta ingeniosa declaración? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis en la sección de comentarios aquí abajito. Dejen sus pensamientos, sus reflexiones, todo lo que les surja después de escuchar esta noticia tan particular. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al filo de la silla con la intriga, o si les ha hecho pensar y debatir, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Su apoyo con un like nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, especialmente con aquellos que también son grandes fans de Can Yaman o que simplemente disfrutan de las noticias más jugosas y los temas más interesantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal. Únanse a nosotros para no perderse ni una sola de nuestras historias, análisis y las últimas novedades del entretenimiento. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia tan sorprendente y generar este debate con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias impactantes y más historias interesantes para mantenerlos al día. Hasta la próxima.